Buenos días. Ya, ¿entendemos? Ok. ¿Y claro? Y el video también. Hace 8 días sin ese video porque fue que llegué tarde. Bueno, ok. Entonces, pues lo que hemos visto hasta ahora es que esta parte se llama medida de tendencia central y lo que hemos visto son dos fórmulas. Entonces, cuando se saca, los datos son de una muestra, se llama X, y cuando es la población, entonces se toma mío. Pero básicamente la idea es la sumatoria de todas las X dividido por N, y aquí sería sumatoria de todas las X dividido en N, digamos, el tamaño de la población. Buenos días. Pero también habíamos visto que yo también puedo tener datos agrupados y datos ¿qué? No agrupados. O también puedo agruparlos, pero por categorías. Entonces, acá, el paso que sigue se llama medida de dispersión o de variabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? Pues como lo ven en la gráfica, pues todos los elementos de la población buenos días, empiezan a tomar, pueden ser ¿qué? Diferentes. ¿Sí? Entonces acá, ¿sí? Las estaturas, el tamaño de cada perro es diferente. ¿Sí? Y uno podría alegar que también es debido a ¿qué? Al tipo de raza, ¿sí? O digamos hay factores que inciden en ¿qué? En ese diferencia o variabilidad, ¿sí? Entonces, el rendimiento de la gasolina en un carro, ¿sí? Digamos la cantidad de kilómetros por galón, ¿sí? Es diferente dependiendo de qué, de la marca del vehículo. Pero si tomamos 5 vehículos de la misma marca, pues vamos a ver que la variación no es tan. Entonces acá, lo mismo, el nivel salarial por profesión es igual, ¿no? Gana, hay profesiones, bueno, hay profesiones que ganan más y hay, lamentablemente, profesiones que ganan menos. Entonces acá, si tuviera dos muestras, ¿sí? Dos poblaciones, pues aquí tengo que hay un elemento que tiene una edad de 5, uno que tiene una edad, dos que tienen 6, 4, 7, ¿sí? Entonces, estos son datos categóricos, ¿sí? Están agrupados por categoría, no por grupo, ¿sí? Entonces acá, no recuerdo la diferencia, que el otro es por rango, ¿sí? Si yo dijera entre 5 y 10, entre 10 y 20, no, aquí es exactamente, hay uno que vale ¿cuánto? 5. Y hay dos que valen ¿qué? 6. Y así, ¿da? Ok. Y en este grupo,
En este grupo hay uno que vale 7, 12 valen 8, 12 vale 9 y uno vale 10. Hagamos un favor, ¿cuánto hay en este grupo? 26, ¿no? ¿Y en este grupo cuántos hay? 26. 26. Ok. Profe, ¿por qué la gráfica la hace diferente? Es que aquí me adelanté un poquito. Cuando uno hace las gráficas de este estilo, ¿sí? La gráfica la hace con barras, con columnas, ¿sí? Cuando se hace con datos agrupados, se hacen así, ¿sí? Pero para efectos, por hoy voy a trabajar ambas igual, ¿sí? Entonces aquí hay 26, aquí hay 26, ¿ya? Pero si saco la media de este, la media me da 8.5, ¿ya? Y la media de este me da 8.5. La pregunta es, si las medias son iguales, ¿los dos grupos son iguales? No. La media de los dos son ¿qué? Iguales. Pero en este, ¿sí? En los días, la diferencia de edad entre el más pequeño y el más grande es más ¿qué? Más grande. Y entre la diferencia de edad entre el más pequeño y el más grande es más ¿qué? Más pequeño. Aquí los niños están entre 5 y 12 años, ¿sí? Aquí los niños están entre ¿qué? Entre 7 y 10, ¿ya? Entonces aquí pues hay más variabilidad y aquí hay menos variabilidad. Pero la pregunta es ¿cómo se mide eso? Profe, ¿también tiene que ver con la cantidad de personas muestreadas? Pero es que en ambas son iguales. Ah, ok. En ambas hay 26, ¿sí? Ah, bueno. Aquí hay 26 y aquí también hay 26, ¿ya? Ok. Entonces acá, las medidas que vamos a ver son estas. La primera se llama desviación media, ¿sí? Entonces, básicamente es como introducción, pero sí. Pero la que más se usa son estas dos. La varianza y la desviación, ¿ya? Y ambas también tienen dos símbolos. Uno es el sigma cuadrado y la otra es S cuadrado. Ya les digo qué es cada uno. Y la desviación estándar, la desviación típica, pues también tiene dos símbolos. Este que es el sigma, ¿sí? Y este que es la S. Y el siguiente es el coeficiente de variabilidad y este simplemente es el rango. ¿Profe, qué es el rango? Simplemente el rango es, aquí el rango es de 7 a 10, sería 3. Y aquí sería de 5 a 12, sería 5. Entonces, desviación, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Aquí no va a aparecer ni desviación armónica ni geométrica, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que les he dicho, pero yo dejo la diapositiva ahí para la lectura y tal. ¿Qué significa que sea homogéneo? Es que algo sea igual. Que, digamos que sí, o digamos lo voy a cambiar la pregunta. ¿Qué significa que tiende a ser homogéneo? ¿Qué significa que yo diga que las notas del parcial tendieron a ser homogéneas? Que más o menos todas las personas sacaron ¿qué? Una nota similar. No igual, pero sí que similar. Y si digo que es heterogéneo, Que hay una variación muy grande. que hay, ¿sí? Pues, que es altamente heterogéneo, ¿qué significaría? ¿Buenos días? Que no hay ningún igual. No, no necesariamente, sino que hay mucha dispersión, ¿sí? Entonces acá, entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando uno empieza a agrupar los datos, ¿sí? Pues aparecen estas figuras, ¿sí?
Entonces, esta figura de dónde sale, digamos esta montaña, estos domos, ¿sí? Entonces acá, no salió, ahora sí. Cuando uno empieza a graficar, pues esto significa que aquí hay 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Aquí hay ¿cuántas? Aquí hay muchas más. ¿Ve? Donde este es el valor mínimo y este es el valor ¿qué? Más alto. Este es el valor mínimo y este es el valor más alto. Y este valor que está aquí, ¿cómo se llama? No. ¿Cuál señalé? Este. Ah, ¿Se llama qué? La moda. Y la moda es el que tiene mayor ¿qué? Frecuencia. ¿Ya? ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que se ubica donde están exactamente ¿qué? El 50%. Profe, o sea, ¿es la máxima altura? No. Porque si se dan cuenta aquí la máxima altura, este pedazo es más grande que ¿qué? Este. Puede ser que este es un 60-40, ¿sí? Entonces la mediana va a estar un poquito más hacia acá, ¿sí? Entonces 50%, 50% se llama mediana. Y el más alto se llama moda. Entonces acá, este tiene más dispersión, o sea, este es más heterogéneo. Este tiene baja dispersión, ¿sí? Este tendría que ser ¿qué? Más homogéneo. Pero comparado con estos dos, ¿puede haber otro más homogéneo que este? ¿Sí? Que haya un solo ¿qué? Un solo dato. Entonces acá, voy a ser cruel. Estas son la cantidad de estudiantes que sacaron 1, esta es la cantidad de estudiantes que sacaron 2, la cantidad de estudiantes que sacaron 3, la cantidad de estudiantes que sacaron 4, bueno, aquí sacó 1, 6, ¿sí? ¿Sí? Pero puede haber estudiantes que ni sacaron 1, pero tampoco sacaron ¿qué? Y eso hace que la variabilidad se vaya ¿qué? Reduciendo. ¿Me explico? Si yo digo que las notas están entre 2.5 y 4.5, ¿sí? Pues hay un rango de ¿cuánto? De 2.5 a 4.5. El rango sería 2. Pero si le digo las notas están entre 3.5 y 4.2, el rango sería de ¿cuánto? 0.7. 7 décimas, ¿no? De 3.5 a 4.2. O sea, las notas se vuelven más ¿qué? Más homogéneas. Entonces, pensemos en esta. Empezamos la primera. Desviación media. Aquí ahora el trabajo es que no me confunda la desviación media con la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, desviación media. ¿Cuántos datos hay ahí? 15. ¿El dato más pequeño vale? 1. ¿El dato más grande? 5. Sí, puedo hacerlo categórico, ¿no? O sea, ¿por qué es categórico? Una columna de X y una columna de frecuencia. Entonces, yo me puse aquí en trabajo y me dice acá la calculadora que la media me da ¿cuánto? 3.0065. Porque ¿cómo la saco? Simplemente sumé y dividí por 15. Por 15. Muy bien. Entonces empiezo acá y hago una en la gráfica. El primer valor vale 4. O sea que hay una desviación de ¿cuánto? Menos 10. La media vale 3.067 y el dato me dio 4. O sea que él está alejado positivo ¿hacia dónde? En la gráfica sería hacia la derecha. Bueno. El segundo dato es 5. Entonces, si yo ubico el 5 acá, el 5 me quedaría acá, ¿cierto? ¿Sí? Ese está más alejado de quién? De la media. La primera conclusión es que la desviación se mide con respecto a qué? A la media. El tercer dato es, pero también está hacia la derecha. El tercer dato es el 3. Y el 3 está hacia dónde?
hacia la izquierda. Entonces, si yo hago una operación de restas, ¿sí? Uno me da el positivo y el otro me va a dar, ¿qué? Negativos, ¿ya? Entonces acá, colocando primero la media, ¿sí? Los que están a la derecha, la desviación me va a dar, ¿qué? Negativa. Y los que están a la izquierda me van a dar, ¿qué? Positiva. Entonces aquí, haciéndolo uno por uno, si lo voy a hacer uno por uno, ¿sí? Entonces tendría unos datos a la izquierda y otros datos a la ¿qué? A la derecha. ¿Cuántos tengo a la? Vamos, son 15 en total, ¿no? ¿Cuántos tengo a la derecha? 2, 3, 6, ¿cierto? Y por complemento, ¿cuántos tengo a la izquierda? 9, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que está más alejado de la media? El 1. El 1, ¿cierto? ¿Sí? Sería 2.067 positivo. Y por este lado, el que está más alejado es el 5, sería... ¿No sería negativo? Ah, pero el del 5 sería negativo. El 1 negativo y 5 positivo. No. Aquí los tomé hacia acá, ¿sí? ¿Cuál dije yo? Vamos a hacerlo con derecha, ¿sí? La media de punto de referencia. Entonces, 3.067 menos 5. No había dicho que la derecha era positiva. Sí, profe, es que ahí el 3 está a la izquierda de la media. Pero la resta acá. Ah, Sí, bueno. la resta. ¿Sí? Tomando de referencia la media. Bueno. No, aquí me quedó al revés, perdón. Tienes razón. Bueno. Entonces acá, la verdad que como yo tengo, aquí tenemos función espejo de que la cinta. Entonces, cuando yo llego hacia allá, esta es mi derecha, y ustedes señalan hacia allá, y ¿eso qué? Izquierda. Bueno. Entonces aquí, pero tranquilo que ahora esto va a cambiar. Y hay dos formas de cambiar, ¿sí? Y ahí viene la desviación media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces acá, si yo tomo los valores que están a la derecha, ¿sí? Que son 6, ¿sí? Y saco la diferencia, con esta fórmula, la diferencia me da ¿cuánto? La suma de todas las diferencias me da 8.6. Y cojo los 9 valores que están a la izquierda, o sea, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Con un signo negativo, lo sumo y me da 8.6. Pero si sumara todos los 15 valores, ¿cuánto me da el gran total? 0. ¿Por qué? Porque como una balanza se compensa y digamos los negativos con los positivos se compensa, ¿sí? Y al final me queda ¿qué? 0. Pero si yo agregar otro número, ahí sí se descompensa. O sea, no siempre va a dar ¿qué? 0. Entonces acá, al darle 0, entonces me dice, no, pues entonces yo ¿qué puedo decir? Rezo y, ¿cómo es? Peco y rezo, ¿no? ¿Sí? Y quedo ¿qué? En 0. Entonces aquí no lo puedo hacer así. Entonces, ¿qué me toca hacer? Convertir esos paréntesis curvos ¿en qué? En 2 barras. Y se llaman valor absoluto. Y si tomara el valor absoluto de los dos se volverían ¿qué? Positivos. ¿Ya? Y no me importaría si está a la derecha o está a la ¿qué? A la izquierda. Entonces, 8,6 más 8,6, ¿cuánto suma? 8, 8, 16, 17.2. Entonces, voy a decir que la desviación media es la sumatoria de todo. Bueno, esto más adelante van a dar cuenta que esto se llama errores, ¿sí? O sea, la diferencia entre un valor y su media, después viene algo que llama mínimos cuadrados, ¿sí? Pero lo van a ver más adelante. O yo creo que ya vieron algo por allá en física se aplica mínimos cuadrados. En pronóstico también se sacan mínimos cuadrados y en ecuaciones también se sacan mínimos cuadrados. Entonces acá,
Al agregarle valor absoluto, entonces la diferencia me da ¿cuánto? 17.2. ¿Profe, esa es la desviación media? No. Me faltaría dividirla por ¿cuánto? Por el número de datos. Entonces acá, al hallar la desviación media, entonces ¿qué sería? Sería la sumatoria de ¿qué? De todas las X menos la media, ¿cierto? Dividido por ¿quién? Por N, ¿ya? Digamos en cuánto. 17.2. Hágame un favor. Divídalo. No. No, 17.2, ¿no? Dividido en 15. ¿Cuánto le da? ¿Qué más? 1.15. Entonces acá, ¿ya? 1.15. Y esa sería la que, la desviación media. Entonces, al hallar la desviación media, entonces yo diría, oiga, en el medio me da 3.066. 66667. Entonces, si yo le sumo a la media más la desviación media, y aquí le hago la media menos la desviación media. Entonces, si a 3.0667 le resto 1.15, entonces ¿cuánto me queda? Por este lado me queda aquí 1.91. Y por este lado me queda ¿cuánto? 4.216. ¿Ya? ¿Me sigue? Entonces, a la media le sumé una desviación a la derecha. Ahora me confundí. Le sumé a la derecha y le resté ¿qué? A la izquierda. Pero, sin embargo, ¿ya? Los valores eran 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y el 1 se repetía ¿cuántas veces? Entonces, el 1 se repetía 2 veces. El 5 se repetía 3. Entonces, acá, si yo colocara aquí un límite y aquí colocar un límite, ¿sí? Yo puedo estar concluyendo algo. Hay valores por fuera de ¿qué? O sea, aquí está el 1. Bueno, el 4 queda por acá y el 5 queda por acá. ¿Ya? Aquí hay 3 y aquí ¿cuántos hay? 2. Entonces, la media más menos una desviación no significa que ¿qué? Que agrupa todos los valores, ¿sí? Pero sí agrupa la mayoría de ¿qué? De valores. Entonces, lo otro es que en promedio, los datos están oscilando entre ¿qué? Entre 1.91 y 4.21. ¿Esa cómo se llama? Desviación media. Bueno. Profe, si los datos están agrupados, ¿qué hacemos? Si los datos están agrupados, me toca recurrir a un MC. ¿Qué MC qué significa? Marca de clase. ¿Ya? Entonces, si es la muestra, lo divido por n, y si es la muestra, lo divido por n minúscula, y si es la población, lo divido por n mayor. Igual con los categóricos se hace igual y no estuvieran agrupados. ¿Sí? Bueno, pues se multiplica por la frecuencia. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Entonces acá, es como si aquí yo le colocara aquí en la fórmula aquí arriba, FI. ¿Sí? ¿Ya? Pensemos esta situación. 3 estudiantes y cada uno con 10 notas. ¿Ya? Entonces, las notas van de 1 a 10. ¿Sí? Entonces, el primero se llama Carlos. ¿Sí?
La mínima nota fue 1, la máxima nota fue 10. Pedro, la mínima nota fue 2, la nota más alta fue 7. Y Juan, la mínima nota fue 4 y la máxima fue 6. ¿Cuál es más heterogénea? Carlos. O sea, el rango es mayor. ¿Y cuál es el más homogéneo? ¿Cuál? Sin embargo, al hacer el promedio de los tres, ¿es qué? Igual. ¿Sí? Bueno. En una prueba de selección de personal, ¿a cuál escogerían ustedes? El problema es que si hacemos una prueba 11, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Con cuál tendríamos mayor riesgo? Carlos, ¿sí? Carlos puede sacar 9, ¿sí? O 10, ¿sí? Pero también puede sacar, ¿qué? 1, ¿sí? En cambio, Juan está variando entre, ¿qué? Entre 4 y 6. Entonces, acá, para oficial, pero eso ya seguimos con percepción. O sea, creo que es y subjetivo. Entonces, acá, al sacar la desviación, ¿sí? Entonces, profe, ¿dónde salieron esos números? Entonces, este 3, ¿de dónde salió? Entonces, simplemente estoy aplicando esta fórmula. ¿Sí? La media es 5, ¿sí? La media es 5, ¿sí? Y aquí sería 2 menos 5, 3, 9 menos 5, 4, en valor absoluto. 10 menos 5, 5, 2 menos 5, 3, y digamos el más alto es 1 menos 5, 4, y 9 menos, 10 menos 5. Aquí lo mismo, la media 5, entonces sería 7 menos 5, 2, y ta. Al mirar esto, pues veo que las desviaciones acá, ¿sí? Aquí son más altas, y aquí tienden a ¿qué? A 0, ¿ya? Entonces, la desviación de Juan, la sumatoria me dio 4, y la desviación dividido en 10 me daría ¿qué? 0, 4, ¿ya? Ok, bueno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Laura? ¿Sí? Bueno. Ok. Esta tablita que acá, ¿qué característica tiene? ¿Son datos qué? Agrupados. Entonces, ¿ya? ¿Traen la calculadora? ¿Sí? Bueno. Me falta agregar 3 cosas ahí, ¿ya? ¿Listo? Ok. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listos? ¿Ya? Profe, ¿por qué son datos agrupados? Porque este está entre 130 y 140, ¿cuántos datos hay? 2, ¿ya? ¿Cuántos hay que valgan exactamente 135? ¿No saben? ¿Cuántos hay que exactamente midan 192? ¿No sabemos? Solamente sabemos que entre 185 y 195 hay. Listo. Empiezo, listo. Entonces, por favor, rapidito. ¿Cuánto vale? Marca de clase. 135. 135. 146. 146. Profesor de Jarión, simplemente sume y divide por qué. Por 2. Listo. 156. Listo.
y marca de clase, punto intermedio del rango o del intervalo. Listo, ¿ya? Bueno. Necesito la media. Entonces sería MC por L. Pero yo como sé que esas calculadoras son inteligentes, déjenme los valores intermedios, déjenme una vez al final. Hágale todavía. Me faltan 3 personas en modo. Ya les digo quiénes son. Creo que están. La suma ya total, ¿sí? 2 por 135, 5 por 146, 4.776. Sí. De una vez, divídamelo por 30. 159. Démoslo con décima, ¿sí? O la dio cerrada. Cerrada, ¿sí? 159.2. Esa sería ¿qué? Sería la. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Bueno. Entonces, así rápidamente memorizamos la fórmula, listo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Entonces, la fórmula para datos agrupados sería, la demanda media sería sumatoria de X y menos X, ¿sí? Media multiplicado por FI sobre E, ¿ya? Entonces acá sería valor absoluto de marca de clase menos promedio multiplicado por FD. Entonces, acá, hagamos por 159.2 menos 135 por 2. Ojo acá porque ahí creo que ahí se cometieron muchos errores el semestre pasado en el parcial. A la gente se le olvidó multiplicar por quién. Por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, una cosa es que entre 159 y 135 hay una diferencia grande, pero una frecuencia ¿qué? ¿Va? En cambio, entre 159 y 157, la desviación es pequeña, pero la cantidad de la frecuencia es ¿qué? Es alta. ¿Sí? ¿Cuánto le dio acá? 48.4, pero quiero dejarlo registrado, ¿ya? 48.4. Y acá sería 146 menos 159 por 5. ¿Cerrados? Ah, sí, porque es punto 2, ¿sí? Y acá, y por 5, listo. 157 menos 159 da 2.2 por 14. ¿Cuánto? 30.8. 30.8. Listo. Y acá voy a hacerlo para que no me lo dejen aquí negativo, ¿no? 168 menos 159. 35.8. ¿Cuánto? Por 4, ¿no? Sí, ¿Cuánto? 35. 35.2. Listo. ¿Tiene los últimos dos? No lo completo. Y cerramos ahí. 179.2. 79.2. Y alguien que vaya sumando. 30.8. Y 30.8. Y la suma, entonces acá es
Voy a dejarlo acá porque quiero 135 menos 159.2, valor absoluto multiplicado por. Listo. Ahora sí la suma. ¿Tienes? 290.4. ¿Ya? Esa es solamente la que, la parte de arriba. Ahora me faltaría dividir por qué. Por 30. Y al dividirlo por 30, entonces la desviación media, ¿cuánto da? 9.68. Ok. ¿Ya? ¿Preguntas? Por favor, no se lo olviden multiplicar por la frecuencia. Bueno. Espero que los datos sean coincidentes con este, ¿no? 159.2, ¿sí? 4.776, sí. 9.68, sí. Ah, bueno. A ver, repetir el mismo ejemplo que ustedes. Desviación media. Bueno. Entonces, ya tengo un dato más en la fotografía. Tengo la media y tengo la ¿qué? Tengo la media y tengo la desviación media. Supongamos, voy a hacer datos al azar y le pregunto a las personas tal, ¿sí? ¿Sí? Hago una pregunta y le digo, ¿cuánto mide tal cosa? ¿Sí? Ellos me dicen 8 centímetros. ¿Cuánto es el ancho de su celular? Y resulta que todos tienen el ¿qué? El mismo. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto es la desviación ahí? Rápido. 0. ¿Y el promedio? 8. Muy bien. N, 9. Hay 9 datos, ¿sí? ¿Todo vale? No. Pero resulta que en todo grupo siempre hay uno que... ¿sí? 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 En todo grupo siempre hay un elemento líder, un elemento problema. Entonces, ¿sí? Entonces, de esos 9, 2 se desviaron, ¿sí? Uno se subió y el otro ¿qué? Se va, ¿no? Entonces, el uno mide 10 y el otro mide ¿qué? 6. Entonces, pero si saco el promedio me sigue valiendo ¿cuánto? 8. El promedio me sigue valiendo. Entonces, uno dice, pero no cambió. La misma cosa, ¿sí? El promedio en ambos grupos es de ¿qué? 8. Pero sí hay una variabilidad. Entonces, acá, si yo hago por diferencias netas, ¿sí? Sin valor absoluto, el uno tiene más 2 y el otro tiene ¿qué? Menos 2. El uno subió y el otro ¿qué? Se bajó. ¿Ya? Entonces, eso lo hace uno en un presupuesto. Digamos, uno le dice, "Vea, usted se va a gastar todos los días 10.000 pesos. Entonces, el día que se gasta 12.000, al otro día compensa y gasta ¿qué? Menos plata. Eso lo hace uno también con la dieta, ¿no? Entonces, un día come mucho y el otro día ¿qué? Le da sentimiento de culpa y sí. Entonces, acá, ¿sí? Entonces, aquí uno trata de ¿qué? Los excesos los compensa con ¿qué? Con los faltantes. Y entonces uno dice, al final la desviación tiende a ser ¿qué? 0. Eso es fácil. Entonces uno dice, no hay variabilidad. Sí hay variabilidad. Entonces aquí, yo les decía que había dos formas de compensar esa diferencia, ¿sí? De más y menos. Una es colocándole ¿qué? Valor absoluto. Y la otra forma, ¿cuál es? Elevando al cuadrado. ¿Ya? Entonces, al elevar al cuadrado, ¿sí? Al elevar al cuadrado, los negativos se me vuelven ¿qué? Positivos, ¿sí? Entonces, aquí el que es positivo, que era negativo, se me volvió ¿qué? Positivo. Y entonces, empiezo
Ya, ¿y ahora? Compartir. No, pero no está- Ah, ya es que compartir pantalla. Eh, Ya. ¿Está grabando? sí. Sí, creo que sí. Entonces acá, ahora, la fórmula cambia. ¿Sí? Ahora la fórmula cambia y ahora es paréntesis x, xy, menos x promedio, ¿sí? Cierro paréntesis y elevo qué? Al cuadrado. Y hago la qué? Y hago la sumatoria. ¿Ya? Y hago la sumatoria. ¿Sí? ¿Sí? Sí. X menos x promedio, ¿sí? Elevado a qué? Al cuadrado. ¿Ya? Está. Y después, entonces me da que este me da 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado da 2 y 2 al cuadrado, perdón, da 4 y 4 y la suma da ¿cuánto? 8. Y después divido por qué? Divido por qué. ¿Ya? ¿Y cuánto me da eso? Eso me da 0.80. ¿Ya? Eso me da 0.89. Pero eso todavía no se llama ¿qué? Eso no se llama desviación. ¿Ya? Eso se llama, déjame poner el nombre, eso se llama varianza. ¿Ya? Eso se va a llamar varianza. Y el símbolo que va a coger es este. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ese se va a llamar varianza. Es el sigma con un ¿qué? Con un cuadrado. ¿Ya? Entonces, perdón, dice que la varianza vale ¿cuánto? 0.89. Profe, perdón, no entendí bien de dónde sale el 0.89. Pero porque aquí hay una... Voy a cambiar este ejemplo. Porque aquí la suma me está dando 8 y me está dando lo mismo que la media. ¿Sí? No, este 8 sale ¿de dónde? De la suma de las diferencias al cuadrado. Y divido por ¿cuánto? Por el número de elementos. Entonces se va a llamar varianza. ¿Ya? Y si a esa varianza le saco la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si a este valor le saco la raíz cuadrada, el exponente ¿qué pasa? La potencia que hace, se va. Entonces, este sería, ¿no? O sea, sería la raíz cuadrada ¿de qué? De sumatoria de xy menos x media cuadrado sobre x. Pero yo simplemente voy a decir que la desviación es la que es simplemente la varianza, la raíz de la que de la varianza. Entonces uno nunca saca primero la desviación, saca primero qué, la varianza. Entonces este se va a llamar nombre de desviación y apellido. Está. Desviación está. ¿Ya? Entonces, esa desviación estándar, ¿sí? O típica, anteriormente llamada típica, pero digamos ya en casi todos los libros aparece como desviación estándar. Es diferente a la que, a la desviación media, ¿ya? Pero si se fijan, sigue dependiendo de quién. De la media. Ok, bueno. Pero hay una pequeña aclaración. ¿Ya la sí? Bueno. Entonces, acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si
el grupo es más heterogéneo. ¿Sí lo ven? Entonces ya no todos son 8, ¿sí? Hay un 8, un 4, el mínimo vale 4, el máximo vale 10. El 8 se repite ¿cuántas veces? 5 veces. Bueno, creo que ninguno más se repite, ¿no? El 10 está una vez. El 7. El 4, el 6, el 7 y el 10. ¿Y cuántos datos hay? 9. Entonces acá el promedio ya no me da 8. El promedio me da ¿cuánto? 7.44. Entonces lo que yo tengo acá, el 0.56, hagamos favor, 8 menos 7.44, ¿cuánto le da? 0.56. Entonces aquí están las diferencias. Me faltaría elevarlas aquí, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, se me tomó el pelo. Ah, no, aquí está mejor. Entonces aquí, lo que estoy haciendo es esta fórmula, la de arriba, ¿no? Entonces aquí simplemente es 8 menos 7.44, ¿sí? 0.56 elevado al cuadrado. Aquí no es negativo, pero elevado al cuadrado me da ¿qué? Positivo. ¿Ya? Y lo voy haciendo uno por uno, ¿sí? Tal. Y me da que la suma me da 22. La suma me da 22.22 dividido por 9, que es el número de datos, y la varianza me da. Entonces, profe, ¿cómo era el símbolo de la varianza? Así. ¿Elevado a qué? Al cuadrado. Bueno. Y la desviación, entonces, ¿qué símbolo toma? Solamente, sí, ¿ya? Ok. Entonces, la varianza da 2.429 y la desviación me daría 1.57. La raíz de 2.49. ¿Ya? Desviación está. ¿Y con esas que vamos a trabajar? Bueno. Bueno, aquí cosas que son... Acuérdense que estos datos siempre son poblacionales, ¿no? Entonces, los estudiantes de un curso, la nota del curso, el valor del dólar. ¿En cuánto va el dólar ya? Está subiendo, ¿no? Está subiendo, ¿sí? Y a uno le llega, esto en el recibo de la casa le llega el gráfico de barra, ¿no? El consumo tanto en la luz como en el agua, ¿no? El consumo en metros y en kilovatios. El número de accidentes en una autopista, el número de fallas de un mecanismo de un automóvil, ¿sí? La falta de ortografía, ¿sí? En un mensaje de WhatsApp y demás. Entonces, ya en una cosa, pero no me quiero meter todavía con esto. En una gran cantidad de datos, pues esto se vuelve cada vez más complicado. Y digamos, ya uno tendría que recurrir al computador. Pero pensemos en algo así raro. Hacemos, calemos número. 14. Recuperemos el 3. Otro número. El 15. 15. Pero más distanciado. 21. Y otro. Otros dos. 24. Regalen 8. 26.
Es que no es tan grande, ¿no? La desviación, ¿no? Y, bueno, se lo pongo yo, regáleme un número. 50. No, pues demasiado grande. 42. ¿Cuánto? 42. No, no, muy grande, muy grande. 8. 8. Listo. Bueno, 12. Listo. Este sería X y este sería ¿qué? F. ¿Ya? Siguiente pregunta. No, no hay. No hay porque no son datos agrupados, son datos categóricos. ¿Ya está? Claro que alguien podría decir que son datos no agrupados, ¿sí? Porque agrupados que yo lo meta en un ¿qué? En un rango, ¿sí? Está. Y al meterlos en un rango, pierdo ¿qué? Detalle. Aquí yo sé que exactamente hay cuántos 14. Hay 3. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué necesito? La media. Entonces, X y por F de Y. Listo. Entonces, y la suma. Entonces, 14 por 3, más 21 por 8, más 24 por 12, más 36 por 5. Déjame el total de una vez. No, pues si aquí da 42, aquí da 168. 678. ¿Cuánto? 678. 6, 7, 8. Esa sería la sumatoria, ¿no? ¿Y cuántos datos tengo acá? No. Ah, bueno, sí, datos y 4, ¿sí? Está. Y pues con diferente frecuencia. Aquí darían 20, 28 datos. ¿Cuánto es la media? 24.1. ¿Es la media cuánto? 24.1. 24, 21. Muy bien. Quiero ya la varianza. ¿Ya? La varianza. Entonces, yo diría que esto es XY, ¿cierto? ¿Ya? Menos ¿qué? La media. Muy bien. Ah, perdón, esto no es barra. Elevado a ¿qué? Al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por la frecuencia. ¿Ya? Bueno, ¿por qué tiene que multiplicarlo por la frecuencia? Porque si yo tuviera los 28 números, uno detrás del otro, tendría que, el 14 lo tendría que hacer ¿qué? 3 veces. Y el 24 tendría que hacerlo ¿qué? 12 veces. Si lo hago uno por uno. Uno por uno los 28. Listo. Para el 14. 28. Perdón. 24. 24, 21. Menos 14 daría 10.21 al cuadrado multiplicado por 3. ¿Cuánto le da ese dato? 300. 12. Sí. Muy bien. Listo. El segundo, ¿qué sería? Ese va a dar como 9, 70 y pico. 82.43. Listo. Este va a dar pequeño. Porque es 0,21 elevado al cuadrado, queda más pequeño. Por 12, ¿cuánto? 0.53. ¿Por qué da tan pequeño? Porque el valor está muy pegado a la ¿qué? A la media. O sea, la desviación de ese valor 24 comparado con la media es exageradamente ¿qué? Pequeño. Y acá sería 36 menos 24, 21, ¿sí? Elevado al cuadrado, que sería más o menos como 12, da como 144 por 5. Casi 700, ¿no? 600, ¿qué? 95. Sí. Punto 02. Voy a dejar aquí uno de referencia, uno cualquiera. Sería
21 menos 24.21 elevado al cuadrado por 8. Y ya no necesito más. La suma. Mil 90.71. Muy bien. Bueno, ¿no? ¿Eso qué es? El numerador del radical, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? Lo divido en ¿cuánto? En 28, ¿sí? Lo dividimos en 28. Y entonces, eso me... Pero voy a dejarlo acá como es el primer... No es que todos los tengamos que hacer así. Eso lo divido en ¿cuánto? En 28. ¿Y cuánto le dio? ¿Cuánto? 38.95. Y eso es sigma al cuadrado, que es la que la varianza, ¿ya? Pero como esto tiene acá un cuadrado, le voy a sacar el cuadrado a esa cosa, le saco la raíz, y la raíz de 38.95, vamos a hacer arriba porque yo tomo el lado. Y la raíz de 38.95, ¿cuánto da? 6.24. 6 puntos. Y esta es la desviación. La desviación estándar, ¿ya? Diferente a la desviación media. Ok. Pero fíjense que ya me complica por si yo tengo 500 datos, 1000 datos, que ya no va a ser tan fácil, ¿sí? De empezar a trabajar. Y pues tengo mucho detalle y en una operación que la haga Marta. Bueno, ¿cuánto valía la media? 24.21. El dato más pequeño y el dato más grande, 36. Entonces, fíjense que si yo coloco el 24.21 acá, ¿sí? ¿Sí? Y le sumo una desviación, ¿cuánto me queda? Quedaría como 30.45. ¿Sí o no? O sea, la media más una ¿qué? Más una desviación. Y si acá le sumara, ¿sí? ¿Sí? Le resto, perdón. Entonces daría ¿cuánto? 24.21 menos 6.24. 17.97. 17.97. Pero sin embargo, de los 28 datos, ¿sí? El mínimo vale ¿cuánto? 14. Y no entra en ese ¿qué? En ese intervalo. ¿Sí? Más adelante van a conocerlos como, pero hay que refinarlos más. Se llaman como intervalos de confianza. A esta desviación hay que multiplicarla por una z. ¿Sí? Y si esa z es mayor de 1, pues esto se va a ¿qué? Corriendo. Y si es menor de 1, esto se va a ¿qué? Achicar.
Entonces acá, pues sí, aquí me faltaría el Z para hacer intervalos de confianza. Entonces acá, los desviaciones no incluyen, no hacen cobertura de todos los ¿qué? De todos los datos. O sea, mírenlo acá. El 14 queda por ¿dónde? El 14 queda por fuera. El 21 queda acá. El 24 queda aquí. Y el 36 queda ¿dónde? ¿Ya? Pero en promedio, pues uno sí podría decir que trata de coger la mayoría de ¿qué? De datos. ¿Ya? Bueno. Un detalle acá. ¿Sí? Un detalle. Hay, así como acá, bueno, lo dejé, no lo había borrado. Se utilizan dos símbolos, ¿sí? Se utilizan dos símbolos, ¿sí? Pero la fórmula es que es igual, es igual. Aquí la fórmula y el símbolo van a ¿qué? Van a cambiar. Entonces, voy a borrar. A borrarlo y prácticamente lo voy a escribirlo hasta de la desviación. Ah, no, aquí quedó. Entonces, y aquí, ahí tengo un desorden, pero entonces, si es muestral, o si es que población, ¿ya? ¿Ya? Si es la muestra, es como si yo seleccionara 5 estudiantes acá y le hago la pregunta. Solamente a 5 estudiantes. Eso es una ¿qué? Eso es una muestra. Si lo hago a todos, eso es una ¿qué? Es una población, ¿ya? Entonces, acá, cuando yo hago el muestral, ¿sí? Entonces digo lo siguiente. La letra es ¿qué? S, ¿sí? Y la S viene de esta palabra. ¿Qué en inglés significa? Muestra. Muestra, ¿sí? Ta. Entonces, la muestra. Entonces acá, esta es una muestra, ¿sí? Entonces, si es la muestra, me toca trabajar ¿con quién? Con X. Yo digo, perdón, la varianza, ¿no? Entonces digo que es paréntesis, ¿sí? X y menos ¿qué? X elevado a la ¿qué? Al cuadrado. ¿Ya? ¿Vamos ahí? ¿Sí? Datos no agrupados, ¿no? Si es la población, entonces no utilizo S, sino utilizo ¿qué? Letra griega, ¿no? Sí. Lo mismo que acá, esto se llama mu. Y acá simplemente X trazo. Si es la población, significa que yo estoy tomando ¿qué? Todos los elementos de la población. Entonces aquí viene el denominador, viene X, porque la X siempre va a ser X, menos ¿qué? Menos 1. Elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Ya? Y aquí viene la gran diferencia. Cuando es poblacional, lo resto por dónde. Y esta es la que hay en los juicios y los parciales. Esta es el resto por n menos, perdón, lo divido por n menos 1. ¿Qué significa? Que aquí no dividiría por 28, sino por ¿cuánto? Por 27. ¿Sí? Por 27. ¿Sí? Si yo hubiera dicho en un momento dado que eso era una ¿qué? Que era una muestra. Entonces, aquí, listo. Entonces aquí, y si fuera poblacional, dividido por ¿quién? Por E. ¿Ya? ¿Por qué n menos 1? ¿Cómo? ¿Por qué el menos 1? Bueno. Eso lo van a entender.
en estadística 2. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo que en alguna parte tenemos que no dividir por n, sino por raíz de n. ¿Ya? Pero, no, pero sí le voy a resolver. Esto sale de un despeje de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pero, digamos, esa sería la razón matemática, es que esto tiene un desarrollo, pero eso ya es materia de estadística 2. Cuando empiezan allá las de los intervalos de confianza, ahí uno desarrolla estos, ¿sí? Pero la cuestión es esta. Si yo trabajo acá con s al cuadrado, estoy diciendo que aquí tengo la varianza poblacional y aquí tengo la varianza ¿qué? Muestral. O sea, esto viene de una población y lo que voy a hacer acá voy a asumir que esto es una ¿qué? Una población. La diferencia entre dividir en 28 y dividir en 27, ¿cuál de los dos da más grande? ¿Y cuánto da? Claro que alguien está pasando, por ejemplo, la diferencia tampoco es tan grande. ¿40 puntos? 39. ¿Ya? Al hacer esto, ¿sí? Al hacer esto, ¿sí? Aquí le está diciendo que tengo una desviación de ¿cuánto? Perdón, que tengo una población de 24 y tengo una desviación de 38, ¿sí? Al hacer lo mismo acá, ¿sí? Este me quedaría aquí 24, 21, y aquí ¿cuánto me quedaría? Ah, perdón, aquí toca sacarle la raíz cuadrada. Sí. La desviación. Pero ahí no va tan, la diferencia no va, la diferencia se achica, ¿no? 30.56. No es tan grande, pero sí me dio más grande. Entonces, si yo tengo, ¿dónde es más creíble un análisis de datos? Si yo hago un análisis poblacional o hago un análisis muestral. Poblacional, ¿por qué? Porque le estoy preguntando a todos. Y si lo hago muestral, ¿qué me puede pasar? Que la muestra puede ser no qué, no representativa. Y para hacer la muestra tengo que tener un nivel de confianza, que eso influye en el tamaño de la muestra, ¿sí? Y un nivel de error. Entonces acá lo que me está diciendo es que si yo lo hago muestral, tengo como una desconfianza y un error, ¿sí? Y entonces asumo que le subo o le bajo la desviación. Le subo, ¿sí? Porque aquí tengo mayor riesgo. Entonces es como si que generara como un colchón, aunque no se ve tan grande, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, al dividir por un número más pequeño, por un número más grande, lo que estoy aumentando es la ¿qué? La desviación. Entonces aquí, digamos en control de calidad o en mantenimiento preventivo, ¿sí? Pues aquí le estoy diciendo, oiga, aquí el nivel de riesgo está dado por el rango entre las opciones, ¿sí? Digamos cuánto puede valer un producto o cuánto tiempo puede fallar una máquina. Pero aquí le está diciendo que el error la desviación es más grande. Entonces, por eso es lo que hace acá. Al dividir por un número más pequeño, ¿sí? La desviación se vuelve más más grande, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Pero, ¿por qué fue n-1 y por qué no n-3? Sí, eso tiene una razón, pero digamos la explicación viene ya en estadística 2, ¿ya? Bueno, profe, y si yo tuviera la tablita de X y F, ¿sí? ¿Sí? Ah, pues sencillo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pero quiero dejarla acá. Pero es la que está abajo. Entonces, perdón, oye, aquí me faltó algo.
La sumatoria. Entonces sería sumatoria, ¿qué cambia acá? De xy menos x tal, ¿sí? Elevado al cuadrado por f. Pilas, el f no incluye al qué? Al cuadrado, ¿no? Y si no se necesita. Y dividimos por qué? Por n menos. Y si fuera este, pues la misma cosa. Sumatoria de xy menos mu al cuadrado por f y sobre n. Voy a cambiar aquí la n por esto. Profe, y si fuera marca de clase, y si fueran datos agrupados, entonces sería S al cuadrado, sería ¿qué? Sumatoria de marca de clase menos ¿qué? X barra al cuadrado por F de I. Siempre que son datos agrupados tiene frecuencia, ¿no? Y acá sería n menos. Y acá sería sigma al cuadrado, sería sumatoria de marca de clase menos X, menos mu al cuadrado por F de I por F. De todas maneras ahí se los coloco. ¿Ya? Una pregunta. ¿Cuándo se busca tener la desviación media y cuándo se busca la estándar? O sea, ¿en qué se diferencia? La verdad, se utiliza acá generalmente el 90% de las veces la desviación estándar. Y es que esto tiene continuidad. Entonces ahora viene lo que es la curtosis, la simetría, ¿sí? Y entonces, pero viene primero la simetría, después la curtosis, ¿sí? Y los platicúrticos, los lenticúrticos de forma, ¿sí? Y vamos a depender de quién. De la desviación estándar, no de la desviación media. ¿Ya? Entonces, listo. Si yo tengo estos datos, ¿sí? Todos son datos que simplemente no agrupados. ¿Cuántos datos tengo? No, 8. 8 datos, ¿sí? 8 datos. Donde el más pequeño vale ¿cuánto? 3. Y el más grande, 52. No están ordenados, ¿no? Y no tienen por qué estar ordenados, ¿sí? Y la media me vale ¿cuánto? 24, ¿ya? Entonces, ¿qué me faltaría saber ahí? No, pero antes de eso. No. Todos tienen frecuencia 1. O sea, hay uno que tiene 5, otro tiene 3, el otro tiene 20, ¿sí? O sea, digamos, me voy por un caminito y voy preguntándole a cada señor cuántas vacas tiene. Entonces, no, yo tengo 5, el otro me dijo que 3, el otro me dijo que 20, ¿sí? El otro me dijo que 14, ¿sí? El que tenía menos vacas tenía 3 vacas. El que tenía más vacas tenía 52 vacas, ¿ya? Y visité 8 fincas, ¿sí? Son datos no agrupados, ¿sí? Y todos tienen frecuencia ¿qué? ¿Cómo? 8 datos. Y es como la Sí, exactamente. Tengo 3 columnas, ¿no? Ya sé que cuál columna voy a utilizar. La primera, ¿cierto? Pero en la primera columna tengo 2 fórmulas. Entonces la pregunta ¿cuál es? Si es una muestra o es una ¿qué? Población. ¿Puedo tener población de 8? Sí, claro. Una empresa tiene 8 empleados. ¿Cuál es la población? 8. ¿Sí? Eso es. ¿Está? Bueno, ahora una casa no, porque las casas tienen ¿cuánta gente? ¿Cuántas personas?
2. Un promedio. Sí, aparte de estudios, ¿sí? Está, sí, entonces, sí, está. Éramos 6 hermanos, ¿sí? Está. Está. Entonces, sí. Entonces, acá, tengo que, de alguna manera, tengo que preguntar si eso es una qué. Si eso es una población o es una qué. Pues una, bueno, voy a asumir que es una población. Listo, es una población. ¿Qué cambia? Que lo que me den lo tengo que dividir por ¿cuánto? Por 8. Listo. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto dio la media? 24. Listo. Hagámoslo. Listo. Por favor, yo creo que la parte de arriba la pueden sacar de una vez, ¿no? Pilas, no hay frecuencia, ¿no? No hay frecuencia. Entonces sería 24 menos 5, 19, elevado al cuadrado. 361. Pero creo que la calculadora lo podemos hacer de una vez, ¿no? Voy a hacer uno fácil acá. ¿Cuánto da acá? Rápido. Uy. Otro fácil aquí. ¿Por qué? 24 menos 18. ¿Qué sería X menos X promedio elevado al cuadrado? Bueno, ahí dijimos que era una población, ¿no? ¿Cuánto? Uno fácil aquí, este. 16. 16. Pero necesito es qué. Total. 5.500. ¿Eso qué es? La parte de arriba, ¿no? Y dividido por cuánto. Este es. Entonces, divido por 8. ¿Y cuánto me da? 189. No, pero dámelo con decimos. 688 puntos. No, 89.6. 689 punto 62. Eso es la que la varianza poblacional. ¿Por qué es poblacional? Porque la dividí por n, ¿sí? Número de edades. Si lo hubiera dividido por 7 sería la que la varianza molecular. Pero yo asumí que era una ¿qué? Poblacional. En alguna parte del texto tiene que decir que ¿qué es qué? ¿Que es una población o es una qué? O una muestra. Le vamos a sacar la raíz cuadrada de eso y la raíz me da ¿cuánto? 26.26. Aquí hay algo curioso. Porque si la media, pero se puede dar, ¿sí? ¿Cómo? ¿Están iguales? No. Que la media es 24. ¿Sí lo ves? Pero si a 24 le quito 26, me queda ¿qué? Negativo, ¿sí? Pero si yo el ejemplo que utilicé fue vaca, no puedo tener vacas ¿qué? Negativas. Pero eso lo produce ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa ahí? Que la media es 24, ¿sí? Pero 24 dos veces es 48. Y el dato más grande, ¿cuánto vale? 52.
O sea que la cuestión no es simétrica, ¿sí? ¿Sí? Está. Es lo mismo que le pasa a ustedes cuando tienen buenas notas, ¿sí? Y en la última nota sacan una nota, en la penúltima nota sacan una nota muy ¿qué? Muy baja, ¿sí? Entonces para compensar, tiene un promedio de 4, ¿sí? Si en una nota sacan 1, ¿sí? ¿Sí? O 2, ¿sí? ¿Cuánto tendría que sacar en la siguiente para nivelar otra vez a 4? 6 o 7, ¿sí? Pero nadie saca ¿qué? La nota más alta es 5. Entonces acá, listo. Sí, 2200. ¿Cuánto lo es? Y ahorita tenemos 1260 de menos 5.000. Porque que callado. Ok, está la película, ok, está la grabación. Pero Le borremos aquí la prueba de... Fue la calculadora, profe. ¿Está? Bueno. Bueno, fíjense que acá... Pero el caso puede pasar, ¿sí? Lo que le decía, porque en algún ejemplo nos puede pasar, ¿sí? De que los intervalos nos pueden dar como valores que no válidos, ¿sí? No válidos en la lógica. Digamos, si mi ejemplo son de aviones, o sea, valores que no pueden tomar valores que negativos. Pero hay cosas físicas que sí pueden tomar valores negativos y cosas virtuales. El dinero. El dinero puede tomar valores que negativos. Una deuda, ¿sí? Contabilidad. O en física también pueden haber temperaturas que negativas. O presiones, ¿sí? ¿Sí? Es ¿sí? Descompresión. Listo. Estos son datos que categóricos, ¿ya? ¿Cuántos? Ahora voy a asumir que esto es una muestra, ¿ya? Pero ahí le regalo la media. ¿Cuánto es la media? 30. Si esto fuera así, entonces, ¿qué me tocaría agregarle acá? A este. ¿Qué me tocaría agregarle? Son datos categóricos que se identifican por las dos columnas, una X y una ¿qué? El otro era datos no agrupados que solamente tiene ¿qué? X, ¿sí? Profe, pero yo los datos agrupados los puedo convertir en datos categóricos, ¿sí? Siempre y cuando ¿qué? Se repitan, ¿no? Y los datos no sean tan grandes. ¿Cuál aplico? Voy a asumir que es una muestra. Lo voy a dejar por escrito. Listo. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? 27 datos. 27 datos. ¿Cuál es la moda? El 35. ¿Se repite cuántas veces? 14 veces. ¿Ya? Y la mediana también es el 35. Digamos, está en el en la media. Es una muestra. Si eso es una muestra, entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar? Pues la fórmula que voy a aplicar es... ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es una muestra y los datos son ¿qué? Categorías. Si fueran datos agrupados serían estos. Entonces aquí, ¿qué nombre le va a colocar a la columna? Sería XY menos ¿qué? Porque es una muestra. Elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Por favor, no se le olvide la E.
¿Sí? Listo. Pero es que también es lo que les decía, lo que Juan Camilo me preguntaba, ¿por cuál lo utilizamos? Porque es que en el parcial completo, yo no solamente voy a pedir la media, voy a pedir la media, la desviación, la varianza, la desviación, la kurtosis y la simetría. Y si tienen más la desviación, de ahí para allá, ¿qué? Cero. Sí, entonces. No, mentira. Bueno. Y acá, voy a hacerlo aquí, simplemente así sería, ¿cuánto sería el valor? Entonces sería ¿qué? Ahí está, por favor. 16. 16 menos ¿qué? Menos 30, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por ¿cuánto? Eso da 14 al cuadrado. No tengo ni idea cuánto da. Pero da 200 y pico. Perdón, 500 ¿cuánto? Pero ya por 3. Sí. Bueno. 580. Y así lo seguimos haciendo. ¿Sí? Perdón, acá. Esto es fácil. Sería 30, 35 menos 30, daría 5. 25 por 14. 350. 5.510. Sí. ¿No? ¿No? Espera. ¿Ya? ¿Alguien me confirma? Valentín. 2000. ¿Sí, verdad? ¿No? 2098. Eso es solamente ¿qué? La sumatoria de x menos x elevado al cuadrado por la frecuencia. Pero todo lo divido por ¿cuánto? ¿Por cuánto lo divido? ¿Por cuánto lo divido? 26. 26. Es que no puro no está bien todavía. ¿Sí? ¿Cuánto? Lo divido por 26. ¿Por qué? ¿Qué son las muestras? Lo divido por n menos. ¿No? Entonces acá, al dividirlo así, listo. Entonces aquí divido por 26 y eso ¿cuánto me da? 80.69. ¿Y eso se llama cómo? Varianza. ¿Cómo? Sí, se ve. Varianza, ¿sí? ¿Sí? Muestral, ¿verdad? Y le saco la raíz cuadrada, ¿sí? Y sería la desviación estándar muestral. 8 punto ¿qué? 90 ¿qué? 98. 8 punto. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí nos dio igual. Ok. Y si fueran datos agrupados, pero me tocó ponerla ahí porque ya está, para regalar para arrancar de la media, ¿sí? Entonces acá tengo cuántos intervalos, cuántos rangos tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Voy a asumir que es, ¿cuántos datos hay? 50. ¿Qué? Perdón. No sé cuántos datos hay. ¿Cuántos datos hay?
Hay 4, 15, 19, 24, 43. Ah, están 59. Aquí están la columna equivocada. Sería que era- Hay 59 datos, ¿ya? Voy a asumir que es una población, ¿ya? O sea, una población de 59 datos. ¿Qué forma la utilizo? Y tengo que agregar una columna, ¿no? Y la columna simplemente sería que entonces sería paréntesis MC menos ¿qué? Pero como dije que era poblacional, pongo la ¿qué? Elevo al cuadrado, ¿sí? Y por la frecuencia. Aquí faltaría una MC y listo. ¿Cuánto es la media? Guión 44. Y la marca de clase. Entonces, mientras lo van haciendo ahí, por favor, necesito este total. En este sería, voy a dejarlo aquí registrado, sería como que 20, ¿sí? Menos 44.10. Trae con dos decimales. Elevado al cuadrado multiplicado por cuánto. Pues es una pregunta. No pasa nada que ahí la amplitud de los intervalos es distinta entre ellos. Pero lo que pasa es que es como cuando lo hagamos completo, sí van a salir todos que iguales. ¿Sí? Aquí como para el efecto del ejemplo. ¿Sí? Pero cuando, digamos, haya cierta tendencia, sí, uno puede hacer eso. Pues digamos que haya datos muy dispersos en un, ¿sí? Uno se va a poner que entre 0 y 20 hay 5 datos, entre 20 y 40 hay 15 datos, entre 40 y 60 hay 8 datos. Y después empieza entre 60 y 80, 0, ¿sí? Entre 80 y 100 hay 2, y entre 100 y 120 hay 1. Entonces uno dice, pues, estamos todos eso en uno solo, ¿qué? ¿En un solo? ¿Sí? Pero espere que lleguemos ¿qué? A simetría, ¿sí? ¿Ya? Bueno. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto le di? 3125.39. Ok. ¿Punto? 31. Eso lo divide en cuánto? En 59. Y entonces eso se llama la varianza poblacional. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da? 154.68. Ok. Y le saco la raíz y me da cuánto. 12.40. 40. ¿Sí? Entonces, pues. ¿No? Sí, aquí está. 12.40. Lo que pasa es que tenía preparado para ambos. ¿Sí? Entonces, si era. Sí, está. Entonces, sí. Pero fíjense que es diferente, ¿no? Entonces, si yo les digo, hálleme la poblacional, es una cosa, y si digo, hágame la muestral, es otra ¿qué? Otra cosa. Este es un caso
pues digamos, de una fórmula alterna, pero pues yo creo que es más fácil trabajar la primera, ¿sí? Pero son equivalentes. O sea, botan el mismo resultado, solamente que aquí desaparece el paréntesis, ¿sí? Y agrupan acá. Y para cerrar, y estos 5 minutos, creo que cometí un error. Voy a dejar los datos. Ah, pero aquí tengo datos. Y hay un último indicador, ¿sí? Que se llama ¿qué? Coeficiente de variación. Pero quiero cerrarlo de una vez porque estamos en el tema está recién. Entonces, el coeficiente de variación es simplemente ¿qué? Dividir la desviación entre la ¿qué? La cantidad. No, entre la media. Entonces, si es muestral, divido ¿qué? S sobre ¿qué? X trazo. Y si es poblacional, divido sigma sobre ¿qué? ¿Ya? Uno esperaría que ese valor fuera ¿qué? ¿Mayor que 1 o menor que 1? Menor que 1. ¿Sí? Entonces, bueno, este es lo... pero es- La mayor sea el coeficiente de variación, ¿qué significa? La mayor. Ok. Si es mayor, ¿es más homogénea o más heterogénea? O sea, entre más grande sea, ¿qué significa? Más heterogénea. Y entre más pequeño, ¿qué significa? Entonces, si voy a comparar dos poblaciones, ¿sí? El que tenga mayor coeficiente de variación, ¿qué significa? Que es más variable. Independiente si tienen o no tienen la misma ¿qué? La misma media, ¿sí? Entonces acá, ¿y alguien se acuerda cuánto era, alguien anotó que cuánto era la media de este? 44.10. ¿La media? ¿Qué dice? Ah, creo que por aquí. Ah, ya elegí. Entonces, bueno, ahí vimos que era que este sobre mío. Entonces eran 44.10 y la media me dio ¿qué? 12.40. ¿Cuánto dio? Cero punto. Coeficiente de variación. Y acá, si lo hago acá, coeficiente de variación, voy a hacerlo con este. Ah, pero hagamos un favor, necesito el valor de este. La raíz de 40.39. 6 punto qué. Profesor, y cuando el coeficiente da 1 es que no hay variación entre los datos. No, Eso es. no. La desviación igual a Sí, la desviación es igual a la media, ¿sí? Pero fíjate, lo tengo acá. S sobre, pero voy a suponer que este es X, ¿sí? Entonces acá sería 6.35 sobre 24.21. ¿Cuánto le dio? 0.26. Más o menos parecido, ¿no? 0.28, 0.26. Entre más grande, ¿qué significa? Más varianza, mayor dispersión, ¿sí?
comparado con, ¿sí? A la larga, ¿contra qué? Contra la, digamos, los valores están demasiado alejados de qué? De la media, ¿sí? Entonces, eso sería lo que significaría, ¿sí? Eso sería lo independiente que dé 1, que dé 1.5, que dé 0.75, tal, ¿sí? Tal. Pero ahí simplemente lo que diríamos es que la desviación es igual a ¿qué? A la media. Más adelante, cuando veamos la distribución exponencial, la distribución normal, ¿sí? La distribución normal, el coeficiente de variación, más o menos oscila entre más o menos menos del 15%, ¿sí? O sea, en una población que se comparte de una manera normal, las desviaciones tienden a ser muy ¿qué? El coeficiente de variación tiende a ser muy ¿qué? Muy pequeño, ¿sí? En poblaciones, ¿sí? O sea que, pues digamos, relativamente, es como decir, no vamos a tener una persona de 3 metros de altura, ¿sí? ¿Sí? Sería un caso, ¿sí? Creo que la persona más alta del mundo mide como ¿cuánto? Como pongámosle 2.50, sin ser experto en eso. 2.50. Pero el promedio de estatura de las personas, ¿cuánto está? 1.70. Bueno, yo soy bajito, sí, sí. Yo mido lo mismo que Messi, 1.69. ¿Sí? Y le dicen el enano, entonces sí está. Pero digamos, bueno, uno es más ubicado. El promedio de estatura de los jugadores que están en Europa ahora, ¿cuánto está? ¿Está como en 1.80? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Cristiano creo que mide 1.80 y sí, más o menos 1.85, ¿sí? Pero Jerry Mina mide como 1.90, algo así. Bueno, son jugadores exagerados, ¿sí? Pues, pero fíjense que también la variabilidad no es tan grande, ¿sí? Uno u otro sí son bajitos, pero es uno de ¿qué? Uno de 11, ¿sí? Entonces, estas desviaciones no tienden a ser muy ¿qué? No tienden a ser muy grandes. ¿Listo? Bueno. Esperen. A ver. Y tengo Fabián, Álvaro y Nicole Vanessa. Me regalan regálenme el correo para poder escribir. Es que ustedes están por fuera del Moodle, ¿sí? Pero mándenme un correo. Simplemente yo ahora en el recurso del día los incluyo. Necesito el correo pero que esté registrado como correo personal registrado en la UIL, ¿no? El personal. Sí, es que la UIL registra 2 correos, el institucional y el personal, pero es que a veces nosotros tenemos el error de que tenemos 5 personales, ¿no? Entonces, yo tengo RJACOM, RDJACOM, RJC, y otros que ponen ahí corazón ardiente, flaco, el cachete, huevito frito, bueno, sí, @gmail, ¿qué hay? Así rapidito. Laura, ¿vino o no vino? Sí vino. Yulei Caterín, ¿no? ¿No vino? Amaya, ¿no? Bueno. Fabián, sí. Silvia Margarita, sí. Daniel Becerra, sí. Laura Daniela, sí. Mildred Alejandra, ok. Edgar, sí. Silvia Natalia, sí. Juan Camilo, sí. Álvaro, sí. Moisés, sí. Nicole, sí. Lamos, ¿ya lo vi? Sí. Iván, no. ¿Ya lo ganó? No. Está. Daira, Iván porque es más flaco, dijo, bueno. Daira Valentina. Espera que hay 3 Valentinas. Daira Valentina, ¿no? Ya, bueno. Bueno. Y José Julián, ¿sí? Andrea Natalí, ¿sí? Lady Giovanna, ¿sí? Natalia Valentina, no. Karen Daniela, ¿sí?
Stephanie, ¿sí? Carol, Daniela, ¿sí? Julián, Santiago, ¿sí? Elisa, ¿sí? Dubán, ¿sí? Valentina, ¿sí? Y Belilla, sí. Listo, señores. Entonces, por favor, Nicole. El correo, el correo rdjacome@. Hasta luego. Hasta luego.